La parábola del Padre Misericordioso enseña dos grandes milagros. Uno es la recepción que el Padre hace del Hijo que venía caminando sucio al encuentro del Señor. Pero el otro gran milagro, justamente lo hablábamos con Luis de Miramar, puedo decir, es lo que sucede antes de ese momento. Es cuando ese hombre de esa parábola, ¿sí? Entendemos que la parábola es una especie de cuento que tiene un mensaje, pero ciertamente describe una realidad espiritual que además se manifiesta en lo natural, como sucede siempre. Todas las cosas que pasan en lo espiritual se manifiestan en lo natural, ¿no? Cuando hablábamos hoy, no sé, hablábamos, digo, entre todos, porque un poco todos dijimos todo parecido. Cuando hablamos hoy de que tomamos una decisión equivocada, esa decisión la tomamos en lo natural, pero repercute, realmente fue en lo espiritual que la estuvimos tomando y tiene una repercusión tanto en lo natural como en lo espiritual. Por ejemplo, una bendición, ¿no? Yo digo que Dios te bendiga, que es una verdad sobrenatural y espiritual que Dios nos enseñó, pero se manifiesta en lo espiritual y en lo natural. El milagro que ocurre, porque me estoy yendo para otro lado, es lo que sucede con este pródigo, con este hijo rebelde, con todas las tendencias pecaminosas que están en la clínica del alma. ¿La leyeron? Entonces vamos entendiéndonos de qué estamos hablando. Solamente se describe una sola cosa. En el Evangelio dice que dilapidó su dinero de una manera licenciosa, dice, ¿no? No sabemos, porque es amplio el término y habría que estudiar mucho ahí. En realidad Jesús trata de englobar todas las cosas. O sea, no aplicó la sabiduría de Dios para utilizar el dinero, que es una bendición si lo utilizamos bien, y si lo ponemos debajo del señorío de Cristo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso explica por qué Jesús dice, cuando toma esa moneda, cuando toman el tema del impuesto, y Jesús le dice, a ver, fíjense la moneda, le dice a los fariseos, ¿qué carita tiene? Y le dicen, y tiene la imagen de César, de él César del momento. Entonces le dice Jesús, bueno, denle al César lo que es del César, que era la moneda, era el impuesto, y a Dios lo que es de Dios, que es todo. A Dios le das la vida y al César le das cada tanto una moneda, al César de turno estamos hablando. Ahora, lo que el hijo pródigo hace, aparentemente, es dilapidar la riqueza, expresada en dinero en la parábola. Pero si nosotros pudiéramos ampliar esa parábola, darle un poco de, ¿viste? Cuando dicen intervenila, ponele vos una frase, una pintura, ¿viste? Agarran una pintura, un Van Gogh y le hacen un carrito abajo, un dibujito, un autito, y la intervienen, ¿no? Si nosotros pudiéramos tomar esa parábola y ser nosotros los pródigos. Entonces podemos imaginar que vivimos en una gran casa con un gran campo, Dios es nuestro papá y tenemos todo lo que podemos imaginar y nos gusta, porque hay cosas que imaginamos que no nos gustan. Entonces estaban todas las cosas agradables y perfectas. Podemos imaginar y pensar, mirá, porque a veces nos pasa eso, ¿eh? Viste, vamos con nuestro autito y vemos que nos pasa un... ¿Cómo me gustaría ese? ¿Viste? Y después pasás por una super casa, ¡ay, cómo me gustaría! Entonces hay un montón de cosas que deseamos en lo natural.
Pero imagínate el todo que Dios te prepara. Dios te prepara el todo lo que vos querés. Pero en ese momento, producto de nuestra insatisfacción, de nuestra mirada, como decía Daniela hoy, que en realidad lo dice el profeta, no lo dijo Daniela, Jeremías era el del corazón perverso. El corazón del hombre, con nuestras perversidades vamos como contaminando la mirada y deseamos otro montón de cosas. Entonces le pedimos a Dios que nos dé la parte que nos corresponde como hijos, que no es solo dinero. Nos da la porción más tremenda, más valiosa de toda la herencia, que es tiempo de vida. Te dan una bolsa con vida, con días. Hoy hablábamos con Juli y decíamos que los días de las vacaciones en el trabajo son días más cortos que los días normales. Vos vas a trabajar y el día parece que dura 48 horas, pero cuando vos te tomás un día de vacaciones parece que dura 6 el día. Hiciste 2 mandados hasta la esquina, volviste y ya de noche, ¿no? Pero Dios te da una bolsa de vida. Y vos, hijo pródigo, yo, hijo pródigo, salimos a gastar ese dinero, ese valor, ese bien. Y dice la parábola que él lo gastó dilapidándolo. O sea, lo tiró. O sea, como tenía mucha, no le importaba el costo. ¿Viste cuando esa gente, dejá, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale este florerito? Y qué sé yo, Villa Marita hace como 100 años que está acá. Vale nada, un cacho de... No. Dilapidó en todos sus apetitos, que no siempre son apetitos que tienen que ver con lo sexual o con lo alimenticio, sino otro tipo de apetitos. Gloria, renombre. ¿Cómo nos duele cuando nos sacan el cuero y vamos a la parroquia y todos nos defenestraron? ¿Viste? Vemos la imagen en la parroquia donde yo estaba San Antonino Abad con un demonio ahí abajo. Y de repente parece que el demonio tiene la cara tuya. Todos te miran como diciendo, oh. Dilapidamos en gloria personal, dilapidamos en honores para nosotros, dilapidamos en comodidades para nosotros. Porque, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo? En el trono estaba sentado el padre, pero de repente se quiso sentar él. Ese es el problema de ser pródigo. Cuando nosotros nos sentamos en el trono se convierte en un chiquero. Porque dice que el hijo pródigo terminó entre los cerdos. El trono que nosotros tenemos de gobierno es un mísero chiquero. No un chiquero de lujo europeo allá en Holanda donde los chanchos comen bombones. Un chiquero acá, de nuestra pampa húmeda. Frío y lleno de barro y de olor. Ese es el trono que nos preparamos para nosotros cuando nos alejamos de Dios. Por eso se nos dificulta después orar por la familia con perseverancia, esforzarnos por seguir yendo a las reuniones, esforzándonos. Por eso nos cuesta después el esfuerzo. Porque no hay cristianos. Yo les quiero dar una muy buena noticia. No hay cristianos sin esfuerzo. No existe eso. Pero no solo en el Nuevo Testamento. Vos vas al libro de Josué, capítulo 1, y repite un montón de veces, te lo voy a leer, una verdad tremenda donde Dios interviene poderosamente. Vos fíjate que este hombre podría haber sido un hijo pródigo. Se llamaba Josué. Era el segundo al mando de Moisés. Moisés era como Messi, toda la que hacía le salían bien. Josué venía después, o sea que era un puesto difícil el que le tocaba. Pero mirá lo que le dice Dios, capítulo 1, verso 1 en adelante. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor lo llama a Josué, el hijo de Nun, el ayudante de Moisés, y le dice, mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate. ¿Por qué le habrá dicho Dios a Josué que se levante? Porque cuando se murió Moisés,
Para mí, cayó en depresión Josué. ¿Viste? No sabía qué hacer el tipo. Estiraba, pero no daba voces de mando. Levantate, cruzá el Jordán con todo este pueblo para ir hacia las tierras que yo te daré. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de los pies, como se lo prometía a Moisés. O sea, todo sigue igual, Josué. Pero después le dice, verso 5, mientras vivas, nadie te podrá resistir. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente, sé firme, esfuérzate. Y sigue. Verso 7. Basta que seas fuerte y valiente. Esa es la segunda dosis de la vacuna. Claro, la primera es el primer versículo, este es el segundo, el refuerzo. Y después le dice, más abajo, en el verso 9, ¿acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? La triple era esa. No temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Saben cuál era el problema que tenía Josué? Que como Moisés tuvo éxito en todo, tenía miedo del fracaso. ¿Saben lo que nos pasa a nosotros a veces? Tenemos miedo de ser testigos de Cristo, porque tenemos miedo del fracaso. Tenemos miedo que nos den la espalda, que no nos escuchen. Tenemos miedo que nos saquen el cuero, que nos traten de locos. Tenemos miedo que nos hagan propaganda en contra y no venga nadie a nuestro lado. Tenemos miedo del ridículo. Todo eso puede llegar a pasar, pero aún así Jesús es el Señor y aún así Él nos mandó a hacerlo. Si Él no abandonó en el camino y no se rindió, tampoco nosotros. Josué necesitó una triple vacuna de ánimo de parte del Espíritu Santo para tomar el lugar y perder miedo al fracaso. El fracaso te va a paralizar porque viene de la mano del temor. El fracaso le va a hablar a tu alma y te va a decir, bueno, no es... Porque el fracaso tiene una voz, no me sale a mí en este momento, una voz más sensual, sutil. Bueno, no es tan así, no hace falta que te arriesgues tanto. Pero fracasar no es morir, sino comenzar de nuevo. El fracaso te prepara para el éxito. Por eso suceden fracasos. Por eso hay luchas en la vida. Porque si vos ganaras en el primer partido, el ego que tendrías sería tan grande que te aplastaría el primer día. Pero las luchas de la vida, que están llenas de errores y de fracasos, nos llevan a reconocer que el éxito que obtenemos es a causa de Dios, es la intervención del Espíritu Santo, no es nuestra propia intervención. ¿Se entiende? Porque si no estaríamos en un error. Por eso digo que a veces ese sentimiento de fracaso viene del mismo infierno. No, que vas a fracasar. Siempre la vida tiene días de victoria y días de fracaso. Nosotros a veces malinterpretamos, nos envalentonamos y cuando cometemos un error desistimos. ¿Cuánta gente vimos pasar llena del Señor? Pero tengo a alguien que debo mencionarlo. Venía a los retiros del niño y la familia que se hacen, por ejemplo, en febrero o marzo. No venía en todo el año a las reuniones. Venía al retiro del niño y la familia, gloria a Dios, que venía. Cuando terminaba el retiro, por lo general domingo, después del almuerzo, que prácticamente termina el retiro, me buscaba a mí y me decía, Dani, este año contá conmigo para todo. Yo voy a estar acá al pie del Señor, al pie del cañón, porque yo me entregué. Hacía su speech y yo te puedo asegurar que no lo volví a ver más hasta el siguiente retiro del niño y la familia. ¿Qué le pasaba en el resto del año? Las luchas de la vida lo comían. ¿Qué le pasaba el resto del año? Le pasaba lo que al hijo pródigo. Él quería su porción. Él quería su trono. Pero no en el ministerio ni en la iglesia, en su corazón. Y saben que el trono del corazón que tenemos, el corazón humano, entra uno solo de estos. Lo voy a hacer para la tribuna. Entra uno solo de estos. Entra el Señor. Pero nosotros queremos... ¿Vieron con los nenes que se empujan en el banco? Las señoras, primer banco de la catedral. ¿Quieren ver esto? Primer banco de la catedral.
cuando viene Monseñor o alguien, están ahí, tuqui. Y siempre hay alguna que gana y alguna que pierde. Esa lucha desigual, digo yo, ¿no? Porque todos no somos iguales. El hijo pródigo, estando en esa situación de su trono de chiquero y de barro, ahí sí se da cuenta que hay un problema. Y ese es el primer milagro. Se dio cuenta. ¿Qué es lo que hablábamos con Luis? Darnos cuenta es un milagro. ¿Saben por qué? Porque en este hombre que es espíritu, alma y cuerpo, el diablo dice, cegó el entendimiento, dice San Pablo. El príncipe de este mundo cegó el entendimiento para que no te resplandezca la gloria de Cristo. O sea, Cristo viene, te alumbra y el diablo te metió acá una lona, un parasol, que son todos hechos de mentiras. Son todas artimañas del enemigo. Entonces vos no lo ves, no ves la gloria de Dios que te libera, sino que tenés ese velo. Es necesario que Dios rompa ese velo. Y lo digo en función de nosotros, porque eso tiene que continuar, y además lo digo en función de nuestra familia. Tenemos que orar para que a nuestra familia que no conoce a Dios le caiga el velo. Y tenemos que orar para que a nuestra familia que dice que conoce a Dios, pero no vive como si lo conociera, también se le caiga el velo. Y les voy a decir una cosa más. El velo religioso, o sea, el velo que está escudado en toda una cuestión religiosa, es más duro, es más impenetrable y más pesado que los otros velos. Vos hablás con alguien que no vino nunca a la iglesia, le hablás de Jesús, llora, pide perdón a Dios, se quiere bautizar, casarse, confirmarse, todo junto, ¿no? ¿Es así, no? Vos hablás con alguien que viene a la iglesia y le hablás de Jesús y se enoja, porque tiene una devoción en algún santo y piensa que ese santo es más que Jesús. Entonces el hijo pródigo encuentra primero ese milagro de la revelación, porque aunque el padre lo esperaba, el padre ya lo había ido a buscar. Dios te está esperando. En un libro de Chiara Lubich, la fundadora del movimiento Focolar, dice: Dios nos ama a todos y nos espera a todos. Y en función de eso había todo un ejercicio. Si Dios espera a todos y ama a todos, yo también tengo que esperarlos, invitarlos y esperarlos y amarlos. Primero, amarlos antes de que ellos me amen, dice. Es un ejercicio doloroso a veces, porque hasta que la otra persona arranca, vemos. El hijo pródigo recibe la revelación como un milagro de ese padre que lo fue a buscar y lo fue a salvar antes de que él se pueda levantar del chiquero. ¿No hizo él con nosotros así? ¿No nos fue a buscar antes de que nosotros lo fuésemos a buscar? Seguro que tenemos una historia, un caminito. Entonces, primera cosa, apreciar que Dios ya me fue a buscar. Y entonces mi respuesta tiene que ser aún más excelente con respecto al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? El hijo pródigo tuvo tiempo de pensar entre que se levantó del chiquero y dijo: ahora me doy cuenta, he pecado contra el cielo y contra ti, ahora voy a ir y le voy a decir. Hay toda una serie cronológica de palabras y de hechos. Lo que yo te quiero decir es ahora. Es hoy, es ya, es en un instante, es esta tarde, no es mañana, no es esta noche, no es cuando vuelvas a tu casa, es ahora, es en este tiempo, el ahora es este tiempo, quizás un rato más, en el que Dios nos está esperando y nos va a recibir. Ya va a venir la prédica del Padre Héctor, la ceremonia, todo lo que se va a hacer, donde Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. Pero yo les cuento todo esto para ir palpitándolo, para ir como pensándolo, degustándolo, preparándonos. Saben que los que organizan eventos tienen como una especie de regla, de norma, donde vos, eventos en empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces,
llaman a todos los ejecutivos y les dan un plan del día. No es que los mandan así crudos y bueno, hoy hay una reunión de 4 a 8 y no sabe qué pasa. No, porque vos te tenés que enfocar en eso que vas a hacer y además te quita la ansiedad de lo desconocido. Sí te quiero adelantar algo, te vas a encontrar con alguien que te ama como nunca te han amado. Te vas a encontrar con alguien que te va a abrazar y te va a sanar, no el dolor del cuerpo o la enfermedad y que así sea también, sino que primero va a ser como hizo con el paralítico que bajaron del techo. Te va a sanar el espíritu y el alma del pecado, nos va a sanar el espíritu y el alma del pecado. Por eso el hijo pródigo se levantó y fue quizás repitiendo en el camino, cuando me encuentre con mi papá yo le voy a decir esto, esto y esto. Pero hubo algo con lo cual él no contó y que nosotros tampoco podemos contar, porque nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer y Dios es soberano. Capaz que Dios te está sanando acá y está sanando un familiar en tu casa. Seguro. ¿Cuál es el límite que tiene el Señor? Ninguno. El límite lo ponemos nosotros, que estamos siempre con hablando de campo, estamos siempre con el alambre para hacer el alambrado, constantemente estamos poniendo un alambrado. Pero Dios no pone alambrados en el amor. Él es libre y nosotros oramos y Él trabaja en nuestra casa también. En aquellas cosas que no sabemos y que no vemos. ¿Saben por qué les digo esto? Porque a veces uno se va del retiro y dice, bueno, pero mi hijo tal cosa y sigue igual. Eso es lo que vos ves, no es lo que Dios ve. Yo no sé lo que Dios está haciendo. Yo no lo puedo saber. Pero puedo creer en fe que Él está tocando la vida de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que no sabía el hijo pródigo? El hijo pródigo fue repitiendo una fórmula. Armó un plan como buen ser humano. Yo le voy a decir a papá, pequé contra el cielo y pequé contra ti, me voy a postrar y le voy a decir, no me tomes como tu hijo, quiero ser solo un jornalero, un empleado, cobrar un sueldo básico. Él tenía un speech preparado, él quería convencer a Dios de que lo amara, de que lo perdonara. Pero Dios lo amaba mucho antes de que Él presentara todo ese plan. A veces somos así. Por lo menos yo me veo identificado. Yo voy, Señor, Padre Celestial, Padre bueno, Padre misericordioso. Trato de mandarle bastantes cosas que digan que es bueno y misericordioso. Y que es Padre, qué sé yo. Por ahí le digo dueño del universo, viste, pensando creó los planetas, para darle un toque más universal. ¿Viste? Y después le digo, misericordia, Señor, y siempre le recuerdo, Dios debe estar cansado con esto, le recuerdo siempre el versículo a la mañana cuando me levanto y le oro pidiendo que me perdone los pecados, diciéndole, Señor, acordate que el libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice que hoy se renueva tu misericordia. O sea que si yo te gasté la misericordia anoche, hoy arrancamos con una nueva. Entonces es como algo recontra preparado para convencer a Dios. ¿Dios necesita eso de nosotros? ¿O necesita lo que dice el rey David en el Salmo 51? Un espíritu, dice él, un corazón. Porque cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice corazón, está diciendo espíritu y alma, ¿sí? Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Entonces Jesús va a decir en el Nuevo Testamento, el que viene a mí, yo no lo desprecio. Y unimos las dos cosas, hacemos un puente como de amor y de aprecio y de perdón y de salvación entre lo que dice David y lo que dice Jesús. O sea que yo puedo ir a Dios, volcar todo lo que hay en mi corazón, así como si fuera una olla llena de cosas, y Él no me va a despreciar. Él me va a aceptar. Él se va a congraciar. Y Él va a entablar conmigo una relación. Nosotros no tenemos por ahí la idea de la primera palabra, Dios me va a aceptar.
porque lo damos todo como por hecho. Pero saben que no es así. ¿Saben lo que tuvo que suceder para que Dios nos acepte? ¿Saben lo que tuvo que pasar? Tuvo que venir Jesús y morir en la cruz del Calvario. Porque dice la carta a los Hebreos que antes se necesitaban muchos sumos sacerdotes que entraran con un sacrificio una vez al año al tabernáculo, en el desierto primero y después en el templo, a ofrecer la sangre por el pecado de todo el pueblo, una vez al año. Pero cuando vino Cristo, sumo sacerdote, dice, de la estirpe de Melquisedec, que era figura de Dios, una vez y para siempre Él hizo un sacrificio y abrió un camino, dice, por el cual podemos acercarnos al trono de la gracia sin temor. O sea que Dios nos acepta, no gratuitamente, no porque somos del sur de la provincia de Buenos Aires, no porque somos católicos apostólicos romanos, nos acepta gracias a que Jesús abrió un camino directo al trono de la gracia. Si Jesús no lo hubiera hecho, no habría aceptación. Nuestra oración hubiera sido vacía, en vano, sin resultado. A mí me parece un hecho tremendo que nosotros podamos hablar con Dios y Dios nos escuche y nos responda. Yo no sé qué opina usted. A veces ni los que viven con nosotros nos escuchan. Lo digo con todo respeto. Ni nosotros escuchamos a los que viven con nosotros. También lo digo con mucho respeto. Humildemente lo digo, como decía Tere. No, humildemente. ¿Pero es así o no? Ahora Dios está en el cielo. Eso se lo dije un día a mi jefe, al patrón donde trabajo ahora. Tiene una costumbre que ponen esa aplicación en el teléfono que el WhatsApp, vos no ves si ve el WhatsApp. Entonces vos le mandás un WhatsApp, 2, 3, lo llamás por teléfono, nunca te atiende y nunca ve el WhatsApp. Ahora cuando tiene una urgencia te llama, el tipo está en Roma como el otro día, no sé dónde, y te llama y lo tenés que atender. Entonces un día viene y me dice, un fin de semana me había llamado, yo estaba en una reunión de oración, no me acuerdo. Me dice, te llamé el sábado 3 veces y no me atendiste. Le digo, mirá, hice lo que vos hacés, aprendí de vos. Porque yo hablo con Dios y Dios me responde, pero hablo con vos y vos no. Entonces prefiero hablar con Dios. Bueno, dijo. Se metió en la oficina y no salió por un rato. Dios no solo lo estaba esperando al pródigo, no solo nos está esperando. Dios no solo fue a tomar de ese hombre esa atadura espiritual en el alma, esa ceguera, y la quitó para que se diera cuenta, sino dice la palabra de Dios que lo vio desde lejos a su hijo volver. Qué hermosa figura. Qué lindo hubiera sido, ay Señor, que podamos ver alguna vez, que Dios nos muestre en el cielo todas las veces que volvimos a Él y Él nos estuvo esperando con los brazos abiertos. Todas las veces que Él nos esperó mientras nosotros estábamos en cualquiera. Qué bárbaro es eso, qué tremendo, qué impactante, hermano. Tiene que cambiarnos realmente la manera de ver las cosas, el saber que Dios me está esperando, que Dios me sale a buscar y que podamos volver contentos. Decía una canción de Serrat, ahora que la veo a la Lili Fara, contentos como niño que vuelve de la escuela, dice una canción de Serrat. Volver a Dios contentos porque Él nos está recibiendo, porque Él nos está esperando. Sí tenemos el dolor del pecado, pero tenemos la alegría del reencuentro. Y en ese reencuentro Dios, que tiene una bondad que nosotros no podemos descifrar, ni podemos catalogar, ni podemos medir, dice que lo abrazó y lo besó y que envió una orden a sus servidores para que asistan a ese que había vuelto a la vida. ¿Saben que Dios mueve el universo a favor nuestro? No, pero mire esto. Yo quiero que usted lo vea, lo entienda, lo crea, porque cuando uno empieza a creer, empieza hasta como a ver por adentro.
Yo no te puedo decir, pero yo como que lo veo, lo siento. Dios, cuando vos te ponés del lado del Señor, cuando vos te dejás que Dios te abrace, que Dios te reciba, cuando vos volvés a Dios, Dios empieza a mover, llama a sus servidores y le dicen, vayan ahí donde están ellos y ponele el anillo y ponele la sandalia y revestilo de príncipe y dale la unción y dale el poder y dale dale unos milagros, tomá para que haga por allá. Pero no hacemos así con los hijos. No, papá, ¿puedo ir a comprar una coca? Una coca. ¿De cuánto es la coca? 3,5 litros, papá. Y vos estás así, ¿viste? Le das lo que no tenés para que se la compre. ¿Es así o no? Y es una coca. Una coca, nada más. Lo único que va a hacer es subirle el azúcar. Dios tiene un montón de cosas para darnos y bendiciones. Tiene para abrirnos puertas de bendición. Tomémosla, porque es tiempo de tomar. Te dicen a vos, por ahí vos estás ahí y te dice el padre, el sacerdote, ¿usted puede venir? Sí. No lo deje ni terminar la frase. No sé dónde te invitó, pero vos andá. Claro. Andá y prepárate para ir. Comenzá a orar, comenzá a clamar a Dios. Decís, Señor, vamos a ir a un lugar, no sé ni para qué, pero bendecí ese lugar, bendecí la gente, bendecí al sacerdote. Que tu reino se manifieste, que tu gloria descienda, porque es Él el que cambia las cosas. Pero Él nos convida para que veamos y seamos testigos. Año 1995, yo estaba sentado así en un lugar, orando. Y me dicen, hay que orar por esto, aquello, había un problema en el lugar. Y cuando me pongo a orar, Dios me dice en el corazón, tenés que ir a la iglesia católica, porque yo voy a traer un gran despertar. Quiero que lo veas. Es como si alguien te invita al cine. No, te dice, no, vos tenés que venir, yo te compro el pochoclo, la gaseosa y miramos la peli. ¿Querés? Es de superacción, ¿eh? Hay tiros, hay palos, patadas voladoras. Pero hay amor también, hay romance, qué sé yo, ¿viste? Dura como 70, 80 años, no sé cuánto. Hasta lo que Dios diga. Y Dios comenzó una obra maravillosa. Una obra maravillosa. Una obra maravillosa. A vos te invitan a servir al Señor, a cantar, a llevar el bafle, pensá que Dios va ahí con vos, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Levantate y tené valor y tené coraje. O sea, Dios está en ese traslado de equipos, en ese lugar a donde fuiste, a donde vas a ir. Animate, animate y animate. Deja que Dios te abrace y te capacite para esa nueva obra. La parábola del hijo pródigo termina con una fiesta. Termina con una fiesta en la que el padre se hace cargo de toda la fiesta y solo disfrutan los que van a la fiesta. Así es Dios. No hay un costo adicional para nuestra vida. Hay una fiesta a la que hemos sido invitados. Por eso el padre Luis Casiuto, que era el tío de Tere, que fue un poco nuestro mentor, nuestro maestro, nuestro guía durante años, cuando éramos pibes. Algunas cosas aprendimos de él y otras, como éramos medio burros, no la aprendimos. Pero ciertamente él decía algo maravilloso. Seguir a Jesús es una aventura maravillosa. Es una aventura apasionante. Es una aventura apasionante. Y después te decía, cuando vos no querías ir a la reunión y te rebelabas, ¿vos tenés algo que hacer mejor? Y vos pensabas y decías, no, porque estabas rebelde, no querías ir, pero ¿qué ibas a hacer? ¿Te ibas a encerrar en tu pieza a llorar? Entonces ibas a la reunión. Entonces yo cierro con esto. Yo sé que hay heridas en el corazón, ¿eh? Yo sé que hay dolor en el corazón. Yo lo sé. Pero eso no nos va a detener en el camino de la fe. Porque el Señor ha comenzado una obra de sanación en nosotros, en todos nosotros. Ha comenzado una obra de restauración, de volver a ponernos a punto para correr mucho mejor que Colapinto.
Colapinto sale 19 de 19. Nosotros salimos en punta porque Jesús es el campeón. Y entonces te animo a que vos busques si tenés algo mejor que hacer que servir al Señor en tu corazón y en tu mente. Si descubrís que no tenés algo mejor que hacer, te subas a esta aventura apasionante de Jesús, donde Él te desaloja del chiquero y te lleva a vivir en su palacio, donde permite que el pan de vida te alimente y la fuente de agua de vida brote delante tuyo y sacie tu sed, donde Él se vuelve puerta y pastor, donde Él se vuelve manzano que da fruto y sombra como en el Cantar de los Cantares, donde Él se vuelve palabra de vida, verbo encarnado, donde Él se vuelve un camino que es verdad y que es vida. Señor, acá estamos. ¿Qué palabra te vamos a decir para quedar bien? Si tu amor nos amó primero, fue tu amor el que nos amó primero. También te amamos, Jesús. También te amamos tanto, Señor. Haz lo que quieras de nosotros. Haz lo que quieras de mí, Jesús. Tú nos amaste primero, Jesús. No te detuviste en el camino al Calvario, no te entregaste, no te rendiste, te esforzaste y llegaste hasta el final, pensando en cada uno de nosotros en este lugar. Corre los velos que han enceguecido nuestra mente y nuestro corazón, corre los velos, que podamos verte, Señor, en nuestro interior y decirte que sí, decirte que sí. Señor, que en el nombre de Jesús, tu palabra que nos ha hablado, todos los días nos sea recordada, la recordemos de día y de noche. Señor, que tú nos sigas hablando y así como nos despertaste allí en la lejanía del Padre, también nos des, Señor, la guía, el plan, cómo hacer la obra. Inspira ahora a todos estos hombres y mujeres en este lugar. Inspírales la visión que tienen que llevar adelante, el proyecto que tienen que llevar adelante. Aún te pido que los protejas y los libres del mal. Tú sabes, Señor, cómo el enemigo levanta a veces en las comunidades celos y envidias para deshacer la obra de Dios, para desanimar a los creyentes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy imparto la palabra que tú un día me diste a mí, de Ezequiel capítulo 3, verso 8 y 9. No te podrán hacer frente, yo haré tu frente dura como un diamante. Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas su frente dura como un diamante, para que los ataques del enemigo no puedan con ellos. Allí, en esa frente donde el sacerdote del Antiguo Testamento llevaba un cartel que decía, consagrado al Señor, santidad a Dios. Señor, conságralos en tu verdad, conságralos en tu palabra, para que nunca nos apartemos de ti, para que siempre estemos dispuestos una y otra vez a decirte que sí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cantamos. A veces das, a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y si no es fácil
seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos, es porque no es el final. Alma mía, mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio y me recuerdas todo obra para bien. Y si no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Estoy en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía.